Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESE. Y traemos el debate de la reforma del Código Penal a nuestro programa. ¿Faltan mejores leyes o mejores hombres que las aplican? Roy Cortina, buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, el problema de la inseguridad es multicausal, así que yo diría que hacen falta leyes, hacen falta políticas públicas y hacen falta hombres. Hay que renovar el Código Penal. Esto, digamos, ¿qué debate tiene en el ámbito judicial, Eduardo Gerón? Están las posiciones divididas, Belén. Hay quienes tienen posturas ideológicas determinadas y quienes sostienen que no, que hay que ser más racionales en esto. ¿Alcanzan las leyes que tenemos para combatir la inseguridad, Javier Moral? No, Belén, por supuesto que no. Yo celebro que se haya comenzado el debate, pero esto simplemente es una de las patas de la mesa, las cuales, por supuesto, hay que profundizar. Pero en principio, avanzamos sobre el tema. Hoy en ESE, un debate en buena ley. Inseguridad, narcotráfico, violaciones. Los delitos penales forman parte de las grandes preocupaciones de la sociedad y los debates por los posibles cambios al Código Penal encendieron una polémica. ¿Tenemos las leyes que necesitamos? ¿El problema está en cómo se aplican por parte de la justicia? Y hay una pregunta que por supuesto está sobrevolando por estos días. ¿Es necesario un debate sobre la reforma del Código Penal? Y otra, ¿es necesario reformar el Código Penal vigente? ¿Quiénes son nuestros invitados? Roy Cortina, diputado nacional del Partido Socialista, del FAP, integra el espacio político UNEN. Afirma el actual Código Penal es un mamarracho. ¿Y qué es lo peor del Código Penal que tenemos? El problema del Código Penal es que fue sancionado en 1921 y tuvo más de 900 modificaciones. Las últimas, las más dramáticas, fueron con el caso Bloomberg. Para que vos te des una idea, para que lo entiendan los televidentes, para el Código Penal vale más la vida de una vaca, porque el código te puede sancionar de 4 a 10 años, con 4 a 10 años de prisión por robar una vaca y por trata de personas de 4 a 8 años. Entonces, era bueno modernizar, actualizar y resistematizar el Código Penal. No era el momento para hacerlo con un gobierno que se va, ¿sí? Y muchas cosas que están, para que se aclare bien esto, en el borrador de un anteproyecto, en el Congreso no van a pasar. Los socialistas no vamos a votar baja de pena de trata de personas, de violadores, hay que discutir la reincidencia, hay que rediscutir el tema excarcelación. Ahora, se ha armado un debate en blanco y negro porque uno de los dirigentes políticos, me parece a mí, con una estrategia oportunista, después de haber pertenecido a este gobierno, planteó el debate. ¿Por Massa lo dice? Por Massa, sí. ¿Quién es nuestro próximo invitado? Es Eduardo Gerón, abogado penalista, es profesor en Derecho Penal en la UBA y la UCA. Afirma, las leyes sirven cuando se aplican, entonces hay que discutir el sistema judicial más que las leyes. Es que uno de los temas importantes es el sistema judicial, porque nosotros podemos tener buenas o malas leyes, pero si las leyes no se aplican, si cuando los jueces van a condenar a una persona, esa persona se fugó porque no apareció o porque el proceso duró 4 años o 5, entonces la ciudadanía piensa que no tiene justicia. Y esta inseguridad que se siente es producto de todo el sistema. Es producto de los jueces, es producto del Poder Ejecutivo y también es producto del Legislativo. O sea, de los 3 poderes. ¿Quién es nuestro próximo invitado? Es Javier Moral, abogado penalista, es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
afirma es una oportunidad para un sinceramiento de la justicia hacia la sociedad. A ver, ¿por qué un sinceramiento? ¿Quiere decir que no es sincero con la sociedad en este momento? En este momento, por supuesto que no. Tenemos que desmitificar un montón de cosas. Aquí la gente se habla de perpetua y cuando me dicen, mire doctor, pero ¿cómo no va en cárcel para toda la vida? No, no es así. Tenemos que hablar de un montón de cosas y explicarle. Al menos es un proyecto, un borrador honesto en cuanto a lo que se dice es lo que realmente, efectivamente, en principio se cumpliría. La perpetua no existe en la Argentina. Y un montón de cuestiones que nada tienen que ver con la inseguridad. ¿Debería existir la perpetua? No, no podemos. Está el Estatuto de Roma que lo impide y constitucionalmente no se podría. A ver, este es un anteproyecto que sería enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para ser tratado en comisiones para luego tener un debate parlamentario para reformar el Código Penal. El informe. El combate al delito es una de las grandes preocupaciones sociales y recientemente el anteproyecto que elaboró una comisión con integrantes de distintos sectores políticos avivó la discusión sobre qué leyes tenemos y cuáles necesitamos. Las polémicas surgieron por la reducción de las penas en algunos delitos graves como el tráfico de drogas o la violación agravada y la eliminación de la reincidencia como agravante. Se reducirían las penas de 20 de los delitos más graves del Código Penal y muchos se transformarían en excarcelables. Se eliminaría la reincidencia. Robar 1 o 100 veces sería lo mismo según el nuevo código. El tráfico y la venta de drogas serían excarcelables. Quienes defienden los cambios sostienen que el Código Penal quedó obsoleto, que fue emparchado y ya no tiene lógica interna, y que incluso el proyecto de la comisión subía más penas de las que bajaba. Al mismo tiempo, diversos especialistas afirman que más allá de estos debates sobre las leyes, para combatir la inseguridad, alcanzaría con cumplir las que ya existen y mejorar la justicia y el sistema carcelario. En definitiva, lo que no debe evitarse es debatir este tema en buena ley. El anteproyecto es una idea, puede haber otras ideas para reformar el Código Penal. La esencia que queremos debatir acá es si realmente tenemos las leyes que necesitamos. ¿Las tenemos? Las tenemos. ¿Ah, sí? Yo no creo que la necesidad de la reforma del Código sea algo para tener actualmente. ¿Por qué? Porque el Código ha tenido muchas reformas. Quizás tenga también discordancias entre las penas, pero una cosa es la reforma puntual. Vamos a cambiar aquellas penas que discordan y otra cosa es reformar todo el sistema del Código. El Código Penal, si se aplicara, sería otra cosa, Belén. ¿Hay que reformar el Código Penal? A ver, vamos a sincerar un tema que es muy importante. Esto ha sensibilizado a la sociedad, no porque la sociedad esté preocupada por el Código Penal técnicamente, sino por un tema que vos sabés que es muy actual y es real y no es ninguna sensación, que es la inseguridad. Acá el gran error es enfocar el debate de la inseguridad desde el punto de vista de la pena solamente. Las penas son importantes y el Código Penal es importante, pero es importante una reforma en la justicia penal, es muy importante reformar el sistema carcelario y además vos podés hacer muchísimas leyes, podés tener buenos jueces, pero si vos tenés una sociedad que tiene una memoria inclusiva y después de 10 años de crecimiento en la Argentina hay un 25% de población que está excluida, le estamos regalando toda una generación de niños y de jóvenes que no han visto a sus padres trabajar, que no tienen acceso a la educación, a la cultura, al mundo del trabajo, a las nuevas mafias que también por ausencia del Estado están ingresando al país, como son las bandas de narcotraficantes. Sí. Entonces, ahora, es ingenuo pensar que cambiando penas, como lo que está planteando Massa, de una manera oportunista, vuelvo a insistir, porque con Bloomberg pasó lo mismo. Y hoy tenemos el disparate en el Código Penal, en donde se han puesto tantos parches que esas leyes de la época de Bloomberg han quedado distorsionadas. Y ahora, ¿el Código Penal se podría tomar como una matriz, como una esencia, están los códigos de procedimientos desde ya, y los jueces de ejecución penal, que son los que dicen quién va a la cárcel o no? El juez de ejecución penal tiene todos los informes, por lo cual determina en su consideración si una persona va a presa o no. Discrecionalidad, le da discrecionalidad. ¿Por qué? Eso es grave. Y porque, escuchame una cosa, hoy todos los que están presos, el 4% está cumpliendo condena, el resto es procesado. Entonces eso hay que cambiarlo. Entonces, ¿qué se hace? Yo creo que hay que reformar, esto es un inicio y celebro, como decía anteriormente, que se haya comenzado el debate, pero hay que cambiar el sistema a lo cual adhiero. Lo que pasa que también, cuando decía que hay que sincerarse, hay que explicar que no es el Código Penal el que establece las excarcelaciones, sino también el Código Procesal, y que es aquel que debería ser reformado, lo mismo que el sistema del Servicio Penitenciario Federal, que habría que armarlo de alguna otra manera para que las condiciones carcelarias sean
distintas. Habría que cambiarle esa cuestión militar o desmilitarizarlo de alguna manera y armarlo una suerte de contencioso administrativo. Esto es importante por lo que, por supuesto, la Constitución ya fija la reinserción en la sociedad. Si usted tuviese que poner una puntuación al Servicio Penitenciario Federal en ese sentido, ¿cuál sería de 1 a 10? Pésimo. Una calificación. 3, 4, Sí, es una fábrica es de deplorable. delincuentes. Es una fábrica de delincuentes, además no pueden garantizar, hay convivencia entre la policía muchas veces y distintas bandas delictivas. Y hemos tenido en este gobierno el famoso episodio de los batallones militantes. ¿Qué autoridad se puede tener en un sistema carcelario cuando hay una convivencia de esas características? Y otra cosa, Belén, es en cuanto al tema de las excarcelaciones que se estuvo tocando. Las excarcelaciones se basan en que nadie es culpable hasta que haya una sentencia que lo considere tal. Ahora, ¿esta es de aplicación automática? No, no es de aplicación automática, porque antes de dejar en libertad a una persona que cometió un delito grave, aunque todavía no esté condenado, uno tiene que ver algunas cosas. Por ejemplo, si esa persona va a volver a delinquir, si esa persona se va a escapar y va a eludir la acción de la justicia, si esa persona va a influir sobre los testigos para evitar que a eso voy con mi anterior pregunta, que tiene que ver con el juez de ejecución penal, que tiene en cuenta sus informes, y Roy Cortina se refería a la discrecionalidad. Ahora, ¿vos pensás, Belén, que los jueces tienen en cuenta todas estas cuestiones cuando liberan en forma automática a todo el mundo? Obviamente que no, porque si las tuvieran, no saldrían a volver a cometer un delito de inmediato. Es que por eso digo que hay que reformar el sistema en principio. Hay que crear más juzgados, más jueces, darle mayores herramientas, evitar el tema de la papelización de todas estas cuestiones y establecer criterios claros, porque hoy, Belén, lo que no tenemos son criterios claros. ¿Cuáles criterios? Por ejemplo, que recién ahora con el fallo Díaz Besone tenemos un criterio claro en cuanto al peligro de fuga y el entorpecimiento. Pero, por ejemplo, no tenemos criterios claros en cuanto a el régimen de libertad condicional. Ayer la Corte emitió con un fallo de 4-1 que es constitucional o inconstitucional lo que decía la Sala Segunda de la Casación Penal. Por lo cual, nuestro máximo tribunal penal no se pone de acuerdo en cuanto a una cuestión que la Corte dice distinta. ¿Qué penas habría que subir o bajar, de acuerdo al Código Penal actual? No es posible, Belén, hablarlo en forma genérica. Sí. Creo que en todo caso habría que hacer un estudio, pero vos sabés que no está exclusivamente en el monto de la pena, porque si fuera el monto de la pena, es muy fácil, le ponemos a todos una pena muy grave y no habría más delitos, y esto no es así. El tema está en que haya penas adecuadas, pero que esas penas se impongan, estas penas se cumplen. Y el que tenga que estar en prisión para reformar su conducta, que esté. Y si la prisión no es la adecuada, la consigna no es liberarlos para que sea, no, es poner las prisiones adecuadas para que cumplan con ese objetivo constitucional. Pero igual en el borrador, que yo vuelvo a insistir, no es un anteproyecto, ¿no? En el borrador que hicieron los juristas, se bajan penas de manera tal que en el caso del narcotráfico, las penas o el delito de dealer es excarcelable. Sí. Tiene que ver con la producción, la acuerdo, distribución y la comercialización. Ahí no me hay acuerdo una... el detalle, pero también pasa con lo de las violaciones. Hemos retrocedido en materia en ese capítulo, es terrible. Lo que pasa es que también hay que tener ahí el código lo que hace es divide, o el proyecto, lo que divide es la comercialización, lo que puede ser el trans al común del gran dealer, digamos, y también el productor, el sembrador, o sea, hace una distribución entre lo que es el contrabando de estupefacientes y lo que es el tráfico de estupefacientes, en donde lo que se cambia es, en cuanto al tráfico, que se le cambia la mínima, que baja a 3 años de 4. Claro, pero hay un problema, El problema es que cuando se hacen este tipo de comisiones con juristas y técnicos, cada uno, como es lógico, va con su escuela filosófica, y está muy bien, el más garantista, el menos garantista. Ahora, el código es para un país real, en donde está creciendo el narcotráfico. Y hay muchos que hablan sobre una en donde vos estás disociación dando entre la una teoría señal. y la realidad. Entonces, vos estás dando una señal al que es traficante, al que produce, vos estás dando una señal. Y la señal es muy clara, que vos estás bajando una pena de 4 a 3 años. Entonces, todos los que son dealers van a ser excarcelados. Esa es la verdad. Eso es lo que va a pasar. Respecto a este tema de la excarcelación y atendiendo a los códigos de procedimientos, digamos, que tiene cada distrito, ¿habría que haber una unificación, una centralización establecida Belén, en el Código Penal mirá, como matriz? Belén, yo te voy a decir algo. Puede haber lo que sea, pero si los jueces entran como han entrado en una carrera
para encontrar razones que argumenten las excarcelaciones así automáticas, en los cuales declaran inconstitucionales tal o cual situación, etcétera. Le dan menores penas de las que corresponden porque es inconstitucional, etcétera. Entonces estamos en lo mismo. Aquí es una cuestión ideológica en la cual hay pseudogarantismo. ¿Por qué pseudogarantismo? Porque nadie le va a quitar a los acusados de que tengan un juicio justo. Esto es unas garantías procesales, hay que dárselas. Ahora, ¿y las garantías de la sociedad? De esas nos olvidamos todos. Las garantías de la víctima. Igual el borrador, insisto yo con el poner el nombre de borrador, porque ni siquiera es anteproyecto. El borrador que prepararon los juristas de este nuevo código es mucho más preciso y limita la arbitrariedad de los jueces. Baja penas, las ordena, pero cuidado, porque es mucho más preciso, digamos, limita la arbitrariedad que puede tener el juez. Tipifica, hay nuevas tipificaciones penales, de hecho hay 85 nuevas tipificaciones penales, pero lo que te quería decir, María Belén, también en consonancia con las dos posiciones, es que la sociedad tiene que entender que el Código Penal no es la respuesta a la inseguridad, porque claramente el Código Penal actúa en forma represiva, no preventiva. Es imposible admitir que un delincuente, una persona que va a delinquir, vaya con el Código Penal en la mano. Por lo cual es solamente una de las patas, como decía anteriormente, de esta mesa que tiene que ser tratada en un amplio debate. Fija penas. Exactamente, exactamente. Tipifica una conducta que le dice que está prohibida. prohibida. Del delito, pero ¿quién previene el delito? Por eso es integral. La prevención es más integral, como vos decías anteriormente. Pero por supuesto, porque si no en Estados Unidos no debería haber delito, porque en muchos estados hay pena de muerte. ¿Y cuándo otorgar la libertad condicional? Bueno, el Código actualmente establece que cuando una persona cumpla con determinados requisitos puede obtener ese beneficio de la libertad anticipada. El proyecto o borrador establece claramente cuáles son algunas cuestiones. Lo que pasa es que volvemos siempre a lo mismo. ¿Quién va a ser el que controla? Claro, eso. ¿Cómo sería el seguimiento, digamos? Una persona que por sus condiciones se le otorga libertad condicional para cumplir con el artículo de Constitución que marca la reinserción del mismo cuando termine el cumplimiento de la pena. Hoy eso está desmadrado. Hoy, digamos, ha tenido un gran retroceso en la institución del patronato. Nadie controla, no hay control, es muy difícil. Pero no solo el control, sino lo anterior. ¿Cómo se da esa libertad condicional? Se da de la misma manera que se da la excarcelación, sin tener en cuenta condiciones subjetivas y objetivas del individuo. Porque si no fuera así, no se daría el caso de que los que salen en libertad condicional, hay muchos de ellos que vuelven a delinquir de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que están mal otorgadas. Se otorgan en forma automática con el mero cumplimiento de los plazos, sin analizar si subjetivamente esa persona está capacitada para estar afuera. Ahora, escuchándolos a ustedes, más que el Código Penal, habría que debatir entonces sobre códigos de procedimientos y la actuación que tienen los jueces de ejecución. Sobre el, sobre el sistema la justicia, penal. Hay que discutir el sistema carcelario, hay que discutir las leyes, hay que discutir la cuestión social. ¿Y el Código Penal? Y el Código Penal también es en un marco. Por ejemplo, también no vemos acá el interés de la víctima reflejado, como en otras legislaciones un poco más modernas, o el interés colectivo de la sociedad en una cuestión particular, que también debería haber sido de tratamiento. Roy, 3 puntos a modificar en el Código Penal actual. En el que tenemos... Está vigente, claro. No, yo lo que creo que hay que hacer pero no te puedo decir 3 puntos. Yo lo que creo que hay que sistematizarlo y hay que lograr que las penas que se habían bajado, que se han bajado en este borrador en materia de trata, de narcotráfico y de violación, no se modifiquen y se ordenen más. Por supuesto. ¿Qué es que se ordenen más? No, lo que planteaba recién el doctor, de que nosotros suscribimos a tratados internacionales en donde la máxima pena es de 30 años, ¿sí? Entonces, no puede ser, como te decía antes, que por robar una vaca te den entre 4 y 8 años, por delinquir con trata de personas te den de 4 a 10 años, o un homicidio sin muerte, un homicidio sin muerte, un secuestrado sin muerte tiene una pena más baja, o mejor dicho, más alta que un homicidio, por la ley de Bloomberg. ¿Y la diferencia entre prisión perpetua y reclusión perpetua, cómo debe estar establecida en nuestro Código Penal? No existe más la reclusión perpetua, Belén. Ahora solo es la prisión perpetua. Y además, con la reforma del Código que planteabas, yo creo que el planteo no debe ser si se reforma o no el Código, sino si se aplica el Código. Tenemos que lograr que se apliquen las leyes.
Belén, es la única forma que la sociedad reciba, porque las penas tienen dos funciones. Tienen la función de rehabilitación, tratar de lograr que el delincuente se rehabilite, pero por otro lado darle a la sociedad la idea de que el que delinque es castigado. El caso de la prisión perpetua, ¿no es cierto?, con el cumplimiento de las 2/3 partes de la pena y después el otorgamiento de libertades condicionales, ¿debiese tener alguna modificación? Bueno, entiendo que sí, el código lo plantea, establece que a los 20 años la persona puede salir, siendo que la fijación máxima sería, en todo caso, 30 al Código Penal. Sí. Por lo cual, entiendo que, respondiendo a tu pregunta de los 3 puntos, lo que hay que hacer es cuantificar las penas en un orden de gradación un poco más coherente, establecer el interés de la víctima, del particular o de la sociedad en su conjunto, y además fijar reglas claras de interposición en los cuales los jueces no tengan este criterio de la sana crítica o amplitud o discrecionalidad que da lugar a la inseguridad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se expidió respecto de la reincidencia a través de un fallo que, por supuesto, por provenir del máximo tribunal judicial, es ejemplificador, ¿no?, de un residente que tiene que cumplir con la totalidad de la pena impuesta y, por otra parte, no se le debe otorgar libertad condicional. Pero está en debate en el Código Penal. ¿Qué se debe hacer? Porque ya se le dio una oportunidad, ¿no es cierto? Pero tal cual. Yo pienso que la reincidencia es algo que no permite considerar a dos personas que cometen un nuevo hecho de la misma forma que se lo hace con un primario, porque evidentemente ha fracasado la anterior pena, ha fracasado el sistema respecto del de la primera persona, y entonces no se lo puede tratar igual, porque si no, inclusive ahí habría una discriminación en el trato. Algunos dicen que sería como juzgarlo dos veces por el mismo delito. Claro, eso, claro, acá chocan o colisionan dos principios. El principio de igualdad ante la ley, donde todos somos iguales ante la ley, entonces, como decía el doctor Jerome, una persona no debería, que cometió varios delitos, ser igual a una persona que es primaria, pero también está el non bis in idem, o que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Entonces, el principio que establece la Cámara de Casación Penal, nuestro máximo tribunal penal, es que, equivocado o no, se puede compartir o no, pero bueno, que no se le puede juzgar a una persona que ya fue cometido un delito, procesado y condenado, nuevamente esa impronta a la nueva juzgamiento de un delito. Esos son principios jurídicos absolutamente atendibles y lo han explicado con mucha claridad. Ahora, hay otro principio que es el de sentido común en un país en donde la reincidencia existe y en donde la sensación que tiene la gente no es una sensación, es una realidad. Que el delincuente comete un delito, entra, sale, lo vuelve a cometer, sale, vuelve a cometerlo, se lo juzga. Entonces, por eso yo decía que cuando los juristas van con el librito de su escuela, tienen que tener en cuenta que, de su escuela filosófica, del derecho, tienen que tener en cuenta que no están haciendo un código para Suecia, están haciendo un código para la realidad de la Argentina del 2014. Ahora, ¿es el mismo delito si se cometió otro delito? ¿Cuál es esa interpretación? No es el mismo delito. No es el mismo delito, es una persona que fue condenada por un delito, ahora aparece cometiendo otro delito, otro delito, y se advierte en esta persona una mayor peligrosidad. Entonces no entiendo esa interpretación. Bueno, esa es la interpretación que tenemos, que ya viene sosteniendo la Procuración. Ahí tiene que ver con la discrecionalidad que decía Robert. Bueno, por eso, esto que parece ahora que espanta, es lo que tenemos la realidad de los argentinos hace más de 2 años, con los nuevos criterios de la Procuración y con los criterios de casación. A una persona que comete un delito se lo comparte, es un compartimiento estanco. Un nuevo delito es otro compartimiento estanco. De ahí ese es el principio que viene, que es discutible. Por ahí se podría unificar las penas ahí. Unificación de penas. Podría haber composición, podría haber sumatoria, es decir, hay soluciones alternativas, pero el criterio que está establecido hoy en día o que se pretende imponer es ese. Bueno, por supuesto que hay que modificar una serie de aspectos que concernen al Código Penal y lo bueno es el debate, así que le agradecemos muchísimo. Y también agradecerle a Diego Virs porque utilizó parte de un programa dedicado al tema del narcotráfico como introducción, un informe que realizaron en TVR, así que muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Ya volvemos. Yo quiero que la gente sepa que el Código Penal que está en discusión es un Código Penal. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18:30 por Metro. Muchísimas gracias. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA.
Si ves o sabes algo, llama al 911. También podés enviar fotos o videos por MMS o por mail. La seguridad la hacemos entre todos. Prepárate para disfrutar. 8.020 policías, 500 patrulleros, 185 motos, cuatriciclos y todoterreno, 7 helicópteros policiales y sanitarios, 10 hospitales móviles, 90 radares y 2.100 guardavidas están preparados para cuidarte. Buenos Aires, activa como nunca. Nací hace 34 años, acá en Neuquén. Me crié en un barrio, como todos. Un barrio donde si me faltaban 25 centavos para comprar una golosina, el kiosquero me lo fiaba. Porque no era un cliente más, era Gabriel, el hijo del tapicero. Hace ya 5 años que con mi familia tenemos nuestro propio comercio. Pusimos una librería. Y como le pasaba al kiosquero conmigo, la mayoría de mis clientes no son solo eso, son mis vecinos. Conozco sus nombres, qué hacen, qué les gustaría. Significa que los veo en mi negocio y al rato los cruzo en la calle, en la verdulería, en la plaza, tomando mates en el río. Por eso sé perfectamente el esfuerzo que hacen para darle lo mejor a sus hijos. Cuando pasa esto de los proveedores que aprovecharon para aumentar sin justificación los precios, sentí que se estaban metiendo con todos. Conmigo, con mis vecinos, con mi país. Si no aumentaba los precios, ganaba menos. Pero si lo hacía era cómplice de los que especulan con mi gente. Por eso tomé una decisión. Decidí no comprar ningún artículo que hayan aumentado porque sí. Elegí estar de este lado del mostrador, del que estaba cuando compraba golosinas, del lado de mis vecinos. Y es increíble cómo te lo agradecen. Me saludan, me felicitan. Hasta un pibe el otro día me gritó: ¡Javi, presidente! Para mí se trata de cuidarnos entre nosotros, entre todos.